Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tengo un invitado muy especial, Carmelo Beltrán. Él es copywriter y me gustaría que hoy nos contase un poco qué es el mundo del copywriting, ya que es una de las profesiones del futuro. Así que, Carmelo, bienvenido. Pues nada, Celia, oye, muchísimas gracias por invitarme. Además es muy curioso, ¿no? Porque yo suelo ser el que lía a todo el mundo para venirse a mis cosas y estar en el otro lado. Ahora me doy cuenta de que ese momento de que estás esperando a que te presenten es, ay, a ver qué digo. Pero muchas gracias por traerme por aquí. Pues nada, un placer tenerte, Carmelo. Bueno, para los que nos estén viendo ahora y digan, bueno, no tengo ni idea de qué es esto del copywriting, cuéntanos un poco, ¿qué es esta profesión del futuro? Bueno, lo primero que no tengan vergüenza por eso, porque Ujú. yo cuando me metí en esto tampoco tenía ni idea de lo que era hace ya algunos añitos. De copy hay muchísimas descripciones que se hacen, muchísimas definiciones, pero al final la clave es escribir para vender. Esa es como la forma más sintética de poder explicarlo y la forma más directa. Al final es cómo trabajar los textos, que en cuanto a textos metemos también pues todo lo que hay en la web, etcétera, pero también guiones y este tipo de cosillas para encarar el contenido y todo lo que tienes a intentar maximizar las ventas, ¿no? Porque en función de cómo se hable, en función de qué le cuentes al cliente, pues es más o menos probable que te acaben contratando. Y para que más o menos lo ubiquen, el copy actual es como una evolución de los eslóganes, de las portadas de revistas que había hace tiempo, ¿no? Del típico capítulo de Mad Men donde se sacaban un eslogan de la chistera. Pues esto es como una evolución que con internet, etcétera, pues todo se ha democratizado mucho y ahora pues somos tantos y tantos negocios que hay que buscar la manera de diferenciarse para que ese cliente diga, vale, quiero contratarte a ti, comprarte a ti o lo que sea. Vale, muy interesante. Entonces, Carmelo, me surge ahora una duda, ¿no? Digamos que es mejorar esos textos para conseguir ventas, pero realmente no es ni creación de contenido como tal, ni ventas como tal, ¿no? Es como un híbrido. Eso es, mira, normalmente yo he estado Ujú, trabajando mucho tiempo también para empresas como trabajador por cuenta ajena y mucha gente no tiene clara cuál es la división, ¿no? Al ujú, final es lo que dices tú, se supone que el copy es solo el que esto si fuéramos todos súper puristas y tal, ¿no? Pero al final haces un poco de todo como en todas ujú, partes. El copy se supone que se encargaría de la landing, de las páginas bueno, de la home, de las páginas de venta, etcétera, de cómo orientarlas, cómo estructurarlas, cómo escribirlas para que cuando una persona entre ahí pues las posibilidades de que compre, pues sean, si todo el resto de la estrategia y la persona indicada ha llegado hasta ahí, pues sean mucho más grandes que en el caso de que estuviera escrito pues de cualquier manera, ¿no? Pero es cierto que al final, si tú miras a grande escala lo que podría ser un copywriter, pues muchas veces no, o cuando aplicas el copywriting, mejor dicho, a lo mejor no solo aplicarlo en la página web y tal, sino que prácticamente en cualquier momento en el que estés comunicando, en realidad estás haciendo copy, ¿no? Sea una ujú. publicación en Instagram, como hablábamos antes, sea un post en el blog, o sea, el vídeo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Al final es buscar la manera de transmitir esa confianza, que yo creo que es una palabra muy importante, para que el cliente diga, ostras, pues Celia, quiero contratarte a ti para que me ayudes. Y por eso iría un poco. Ujú, qué interesante. Carmelo, ¿cómo llegaste tú a este mundo? O sea, yo me Eh, imagino, ¿no? Tu familia en el momento que dices, oye, familia, que me quiero dedicar al mundo del copywriting y su cara de decir, ¿esto qué es? pues imagínate que yo soy graduado en Derecho, para que te hagas una idea. Bueno, en Derecho y ADE, llegué de casualidad. Yo antes de meterme en todo el tema del copy, estaba más o menos en segundo de carrera o así, y yo tenía muy claro que lo del Derecho estaba muy bien para estudiarlo, pero para dedicarme a ello no. Y tampoco me veía en una gran empresa consultora, que es a lo que aspiraban pues casi todos mis compañeros y donde han acabado casi todos mis compañeros. Entonces, yo por aquel entonces tenía un blog, un canal de YouTube de literatura y Ujú, compartía muchos temas literarios, tal, no sé qué. Y una vez, como eso empezó a carburar un poco, pues me invitaron a un desayuno que hacían en Madrid para una editorial muy pequeñita para presentar las novedades. Total, estuvieron ahí presentándonos tal, y luego pues algunos nos dijeron pues, que si nos apetecía quedarnos a tomar una cerveza tranquilamente para conocernos más, charlar un rato y lo que sea. Y yo ujú, tuve la suerte de que me senté justo al lado del que llevaba la agente de comunicación de esa editorial. Total, que estuvimos ahí un rato entre cervecillas, charlando, y a los 2, 3 meses o así, bueno, empezamos a colaborar, ¿no? Él me mandaba libros, yo le hacía algún tipo de promoción, ahí fue como mi primera relación profesional, por decirlo así, con algo en Internet. Y nada, esta persona me mandaba, luego esa persona, a los 2 o 3 meses, el community manager,
se le fue. Entonces me dijo si yo quería entrar a media jornada, ¿no? Pues yo estaba por las mañanas o por las tardes a la universidad, pues donde pudiera cuadrarlo. Y dije que sí, y así fue como metí un poquito ya la patita en lo que es el mundo de Internet, y allí eso era un coworking. Y al lado había otra empresa, que ya ahora mismo no me acuerdo de lo que era, pero que, claro, muchas veces nos encontrábamos tomando un café o lo que fuera, ¿no? O comiendo. Y nos habló del copywriting y yo no sabía lo que era en ese momento y no tenía ni idea. Entonces, ostras, cuando lo presentó dije, que es posible vivir de escribir, que era una cosa que a mí me había gustado siempre, ¿no? Pero siempre. Y nada, me lo estuvo contando, entonces yo hablé con el jefe que tenía en ese momento y le pregunté si además de hacer todo lo de community, si podía hacer en mi tiempo libre o podía hacer o podía asumir yo, incluso también el tiempo de la empresa, si tenía tiempo, todas las tareas relacionadas con los textos, con las campañas, etcétera. Y me dijo que mientras no descuidara lo que tenía que hacer, pues poco a poco iba a ir dando esos pasitos, ¿no? Y bueno, pues al final, al mes y pico, yo me empecé a encargar solo de eso y entre otra chica a hacer lo que estaba haciendo yo como community. Y ese fue como un poco el punto de partida y desde ahí ya siempre fui empalmando un trabajo como otro como copy, ya no me salí de aquí. Ujú, vale. Y o sea, ahora no sé si sigues trabajando también para ese sitio, si simplemente estás como freelance. Ahora estoy ya desde el año, bueno, desde marzo de este año estoy ya solo como freelance y yo empecé Ujú. como autónomo en septiembre más o menos del año pasado, que fue cuando dije, oye, después de un atasco en Madrid de estas de 4 o 5 horas, un día de lluvia, dije, pues ninguno más, ¿no? Y dije, lo típico, si lo puedo hacer para otra empresa, lo puedo hacer también para mí, ¿no? Y la cosa es que yo había ido pasando de empresa en empresa y yo había estado en una empresa que estaba súper cómodo, que se llama Resem, y que es de inmobiliaria, y yo pues me encargaba de los copies de 11 países, de España y 10 países latinoamericanos, y estaba súper contento. ¿Qué pasó? Que nos absorbieron otra empresa y bueno, pues éramos 30 y pico al principio y pasamos a ser pues 300 o 400. Y la burocracia tal y todo ese tipo de cosas, pues a mí me acabó quemando mucho por el hecho de que yo para preparar un texto para una campaña de Facebook Ads tonta, que antes lo hacíamos pues eso, era el día a día, pues ahora tenían que aceptarlo, pues no 15, pero a lo mejor 10 personas, 7 personas, uno en Madrid, otro en Barcelona, otro en Singapur, otro en San decías, esto es absurdo. Entonces ya como que me fui planteando la idea de darme de alta como autónomo e intentarlo. Lleva mucho tiempo con el run run. Así que aproveché una mudanza que tuve y dije, claro, yo no quería decir nada en el trabajo en un principio, ¿no? Entonces aproveché un día de los típicos días que te dan de mudanza y dije, oye, pues yo me voy a Hacienda por la mañana, que me expliquen todo un poco, pido la clave PIN esta que hay y nada, y a ver qué pasa. Y a partir de ahí fue como ya empecé poquito a poquito. Y este año en marzo, con el primer día de la pandemia en Madrid, que ya nos mandaron, bueno, a mí me mandaron antes a casa porque mi pareja estaba súper enferma y no querían jugársela con nada, ¿no? Y el primer día teletrabajando dije yo, no vuelvo ni de broma. Y eso era un miércoles o un jueves y el viernes le dije a mi jefa que, bueno, mentira, el viernes dije me lo voy a pensar y el lunes le dije a mi jefa que dejaba el trabajo y que me iba solo por mi cuenta. Había habido ahí un detallito que era que me había salido un cliente que iba a pagarme como por una serie de copies y tal, unos 700, 800 euros al mes, varios meses, ¿no? Y yo dije, bueno, pues con esto ya a nada que saque cualquier cosa, yo ya tenía suficiente como para vivir, porque soy una persona que no gasta mucho. Entonces ya lo tenía y dije, bueno, con este ya de sobra, cualquier cosilla más que me salga, voy sobrado prácticamente. Total, que hice el primer mes de trabajo para este señor, desapareció y nunca me pagó y me encontré yo pues una mano delante y una detrás y dije, bueno, ahora ya no hay más tu tía, ¿no? Y la verdad es que, sin que suene mal, a mí el COVID me vino súper bien por el hecho de que muchos negocios empezaron a digitalizar y también creo que el hecho de ya estar pues todas las horas con el proyecto de Copimelo pues hizo que todo fuera pues mucho más para arriba y hasta aquí. Y perdona que te estoy dando una chapa que no No, puedo con ella. que va, feliz de escuchar tu historia, es muy interesante. Me gustaría saber, Carmelo, qué hace en su día a día un copywriter, ¿no? Imagino que cada uno tendrá su rutina, pero un poco como esas tareas de si alguien nos está viendo y dice, oye, qué interesante esto que cuenta Carmelo, me gustaría explorar este ámbito profesional, pero realmente no tengo ni idea de cuáles son las tareas. ¿Qué nos podrías Mira, comentar? yo creo que hay que diferenciar un poco si eres copy por cuenta ajena o eres copy por cuenta propia. Si eres por cuenta ajena te vas a dedicar a investigar mucho y a escribir mucho, básicamente porque tienes otras personas que hagan otras cosas. Ahora, cuando te plantas por cuenta propia, pues vas a hacer un poquito de todo lo que es el emprendedor y luego ya las tareas de copy. Copy al final, yo me paso casi todo el día leyendo y tomando notas, leyendo, tomando notas, leyendo, tomando notas. Por ejemplo, ahora tengo un cliente nuevo, que es una empresa de calcetines deportivos. Y yo de calcetines deportivos no tenía absolutamente ni idea hasta hace 3 o 4 días que empecé a leer un montón. Y lo digo sobre todo porque la gente piensa que es mucho escribir, mucho escribir, mucho escribir. Y en realidad escribir es lo que menos haces. Te pasas mucho más tiempo investigando, leyendo, analizando, tomando notas más o menos, viendo cómo lo vas a hacer. Y luego ya, cuando más o menos lo tienes claro,
escribes. Pero bueno, yo diría que me dedico a leer, a leer y a escribir, y que es un poquito así. Evidentemente luego hay mucho más, pues reuniones con clientes, yo qué sé, preparar todo el tema pues, de las redes, tal, al final como tema de branding para captar gente, clientes por ahí. Es un poquito más, ser un poco más todoterreno. Pero lo que es copy puro y duro es, lo que hacía yo cuando trabajaba para otras empresas era leía mucho y escribía mucho. De hecho, lo bueno, yo he probado tanto perfil de agencia como perfil de empresa normal, que tienes tu departamento de marketing, y lo bueno de trabajar en una empresa normal era que, como siempre el tema es el mismo, más o menos, es mucho más fácil estar pendiente del sector, etcétera, ¿no? Estás mucho más centrado. Cuando estás en una agencia o estás por cuenta propia, al final es como una montaña rusa porque estás a 800 temas distintos. Evidentemente te puedes especializar y yo supongo en algún momento lo acabaré haciendo, pero por ahora me gusta mucho Yo siempre he sido una persona muy curiosa y siempre me gusta probar, me gusta ver, me gusta conocer, entonces la oportunidad de ver muchos sectores, muchos clientes diferentes, la verdad es que está muy, muy divertida en ese punto. Pero leer y escribir, que me has hecho una pregunta y me he ido mucho por las ramas. Ujú. Vale, y esta leer, escribir, o sea, ¿qué investigas? ¿Como palabras clave que incitan a la venta? ¿Investigas sobre el mercado? ¿O cómo funciona más o menos? Mira, al final eso es, lo de las palabras clave más o menos es como más estructural, por decirlo así, porque independientemente del cliente, tú tienes como unas ideas y unas estructuras. Ujú. Al final, cuando tienes un cliente, realizas como dos tipos de investigaciones, la investigación interna y la investigación externa. La investigación interna viene a ser, yo lo hago con una reunión primero con el cliente, luego le mando un formulario que tengo unas preguntas genéricas para todos y luego un apartado donde añado preguntas para ese cliente en específico. Luego suelo volver a tener una reunión con él para que de diferentes cosas que me ha mandado, etcétera, para acabar de perfilarlas, ¿no? Como para conocer de primera mano todo lo que piense él de su negocio, de su sector, de su cliente, etcétera. Al final, normalmente la persona que te contrata es la más experta en ello y todo lo que puedas beber de él, pues muchísimo mejor. Y luego está la investigación externa, que es ella donde empieza la fiesta, por decirlo así, ¿no? La investigación externa investigas de todo. Competidores, pues, ¿qué hacen? ¿Qué no están haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo no lo están haciendo? ¿Qué destacan? ¿Qué no lo están destacando? ¿No? Luego también, pues, yo qué sé, me meto también en foros. Imagínate que, pues, por ejemplo, en los calcetines deportivos, pues ahora me he estado metiendo esta mañana en foros de atletas para ver en todo el tema de calzado y tal, de qué se quejan, cuáles son las dudas que tienen, las principales frustraciones, por ejemplo, básicamente porque si nuestro producto o nuestro servicio lo puede cumplir, pues vamos a potenciar eso para destacarlo, ¿no? Los foros suelen ser cosas fuentes de un montón de información. O algo tan tonto como meterte en Amazon y ver productos semejantes, las opiniones, sobre todo las malas, que son las que de otros clientes, que son las que te dan más pistas de por dónde puedes ir tú para acabar captando la atención de ese cliente final y decir, oye, que mi producto, que todos estos tienen este problema, yo lo tengo, ¿no? Al final es un poquito tal, y evidentemente en función del tipo de producto que sea, pues haces más, haces menos, vas a un lado o a otro, ¿no? Pero suele ser un poquito así. Yo al final vas sistematizando tus formas de trabajar y eso, es mucho, mucho, mucho esto. Y luego lo que decías de palabras claves, estructuras y tal, mi forma de trabajar es muy simple en ese sentido. Yo para cada tipo de página o cada tipo de publicación, pues tengo más o menos 3 o 4 plantillas que ya me tengo hechas. Esas plantillas no quiere decir que voy a seguir las A, B y C, sino quiere decir que para cosas tan tontas como evitarte el síndrome de la hoja en blanco, yo siempre empiezo con 2 o 3 estructuras bien creadas y empiezo a meter ahí, meter ahí, meter ahí. Y a partir de ahí empiezo a crear, a destruir y empiezo a ponerlo como quiera, ¿no? Pero al final lo más complicado, y esto es muy cliché, pero es empezar. Y empezar y la clave al final está en empieza, escribes un montón, un montón, un montón, y luego ahí empiezas a cortar hasta que más o menos lo empiezas a tener claro. Y nada, mira, otra cosa que por si alguno está escuchando y le gustaría ser copy, un consejo así muy, muy random que yo doy siempre y que da mucha gente y que tiene mucha razón, es que siempre, 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 cada vez que veas un copy que te gusta, cada vez que veas algo, guárdatelo. O sea, yo tengo ahí una carpeta en Google Drive con un montón de copies de cosas absurdísimas pero que me han gustado o de emails, pero es básicamente porque, ya no porque a lo mejor, yo qué sé, pues tengo un copy por ahí de una cosa de jardinería, que yo nunca he hecho nada de jardinería, ¿no? Pero si mañana me llega un cliente de jardinería y sé que ese copy ha funcionado y que tenía muchas interacciones, sé más o menos una estructura o unos detalles que funcionan. Pero también puede ser para otro. A lo mejor el cliente es parecido y podemos atacar de la misma manera. Y al final no se trata tanto de originalidad, sino de saber cómo filtrar toda esta información para poder redactarlo de la mejor manera posible.
Qué bueno, sí, eso es una cosa que yo suelo hacer bastante, pues bueno, también pues como tú, ¿no? Al final los que tenemos un proyecto pues queremos siempre ir mejorando. Solía hacer eso sin saber que estaba haciendo copy, ¿no? Yo decía, bueno, pues esto me ha gustado, voy a probar a ver qué tal me va. Así que mira, sé que ya estoy empezando a practicar mi copy, o sea, qué No, pero interesante. genial, genial. Claro, Mm, porque al final yo creo que uno de los principales problemas que tiene la gente en temas de copy, cualquier negocio, es que escriben por escribir. Y dices, bueno, tengo que rellenar esta web, voy a rellenar y ya está. Ya, más allá de copy, más allá de estructuras, de fórmulas y de todo, de palabras, yo creo que si la mayor parte de los emprendedores simplemente se sentaran, se tomaran el tiempo para escribirlo y pensaran, vale, mi cliente potencial es fulanito que tiene 30 años y hace no sé qué, ¿no? Y se plantara para escribirlo en serio, le diera tiempo, lo repasara y le diera 2 o 3 revisadas, sería completamente diferente el panorama y funcionaría todo muchísimo, muchísimo mejor. Pero a veces es esa pereza, ¿no? Pero que yo la entiendo, porque a mí luego me toca hacer cualquier cosa de diseño y digo, uff, claro. qué pereza, quiero acabarlo rápido y cada uno tenemos nuestro punto fuerte y nuestro punto Ujú. débil. Totalmente. Cogiendo un poco esto que acabas de decir, Carmelo, si alguien que nos está viendo dice, oye, yo quiero ser copywriter, ¿qué tendría que hacer? ¿Es algo que tiene pues, una formación específica? ¿Deben ir leyendo y practicando? ¿O cómo se puede alguien dedicar a esto? Yo cuando empecé, que seguramente si hubiera visto alguna formación al empezar me hubiera metido. De hecho, yo ahora constantemente me voy metiendo en formaciones y formaciones porque siempre hay que ir aprendiendo y reciclándote, ¿no? Ujú. Y el tema es que yo al principio lo que hacía era, cada día me buscaba 10 artículos de copy, me los leía, tomaba notas y el día siguiente intentaba aplicarlos en el trabajo. Y si no, pues me imaginaba yo una situación en la que pudiera aplicarlos y me ponía a redactarlo. Al final, como más aprendes es escribiendo y sobre todo repasando, porque es cuando te das cuenta de esto lo he hecho así, esto lo he hecho así, esto tal, tal, ¿no? Pero si no, las formaciones, me parece que hay formaciones buenísimas que yo, por ejemplo, antes estaba hablando con un chico esta mañana que él se había formado en Adopta un Copywriter de Javi Pastor, que creo que ya no se llama Adopta un Copywriter, pero que estaba súper contento y vamos, yo no la he hecho, pero tengo muy buenas referencias de él, ¿no? Igual que de Maider Tomasena, tengo referencias buenísimas. Una amiga de toda la vida me dijo el otro día que se estaba formando y yo, ostras, copy, no me lo imaginaba. Y estaba súper contenta, ¿no? Y yo luego, a nivel personal, una persona de la que yo he aprendido mucho y he estado en cursos es Isra Bravo, me parece un auténtico crack y yo simplemente le diría a la gente que se suscribiera a sus newsletters porque ya solo por eso merece mucho la pena y vas a aprender un montón solo leyéndole. Y vas a decir, hostias, que si me engancho a estos emails, este tío tiene que hacerlo bien, ¿no? Y vamos, que yo diría básicamente que en lugar de invertir directamente en un curso, porque suelen ser caros, primero te asegures, leas mucho, practiques y digas, oye, vale, esto me gusta, y después ya inviertas, básicamente porque los cursos te van a permitir acelerar el proceso, pero que si no te lo puedes permitir no pasa nada, practica y se va llegando. Yo he aprendido casi todo a base de escribir, fallar y ya está, que lo peor que puede pasar es que el texto no funcione y oye, pues ya habrá otra oportunidad. Ujú. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que al principio en cualquier profesión siempre yo recomiendo que lean, investiguen si realmente les gusta y luego ya profundicen, ¿no? Que hay gente que se lanza a hacer un curso y luego dice, oye, esto lo odio, ¿no? O no me quiero Claro. dedicar a esto. Bueno, a ti te ha pasado con tu carrera, a mí me pasó con la mía. Yo estudié política y al final no me dedico a ello, ¿no? Entonces, creo que si hubiésemos a lo mejor indagado en cómo iba a ser nuestro trabajo, pues a lo mejor no nos hubiésemos metido ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, yo me metí no sabía qué hacer y me acabé metiendo. Para que te hagas una idea, yo dudaba entre derecho o Ujú. fisioterapia, así que imagínate el percal, ¿no? Y bueno, pues al final no me hubiera dedicado a ninguna de las dos, seguramente. Yo siempre lo tuve muy claro, pero luego al final, pues mira, la vida me llevó por otro lado, así que bueno, yo también feliz de ese cambio. Carmelo, para aquellos emprendedores, yo tengo en mi audiencia muchos emprendedores o personas que quieren emprender, que tengan problemas con su copy, aparte de que les invito a que te vayan a seguir inmediatamente en Instagram y que contacten contigo si quieren tus servicios, ¿qué consejo, qué truco les podrías dar para que pudiesen empezar a mejorar su copy a día de hoy? Mira, pues dos. Los que hemos estado hablando antes de escribir y revisar ese por supuesto. Luego, muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿cómo sé que el copy de mi web está preparado para salir, no? Si puedes coger ese copy, te abres 2 o 3 o 4 o 5 páginas de tu competencia. Si tu copy encaja perfectamente, por lo menos en 2, no está para salir, porque es un texto demasiado genérico y no está diciendo nada que sea realmente tuyo. Eso me parece como la prueba del algodón
para poder hacerlo. Y luego, yo siempre recomendaría mucho, más allá de copy web, si lo que alguien quiere hacer es campañas, etcétera, que pruebe. Lo bueno que tiene probar hoy en día es que si fallas cuesta 0 euros. Te quiero decir, si tú pones un anuncio y no pulsa nadie, pues si lo has hecho a CPC, al final te has gastado 0 y has probado y has visto y tal. Yo por eso a mis clientes cuando hacemos campañas siempre les digo, vamos a lanzar un anuncio que sea una locura, porque oye, si no funciona no pasa nada, pero si funciona imagínate, ¿no? Y vamos a hacer la prueba. Y les diría que probaran, que vieran quién pulsa, quién no pulsa, que analizaran muy bien y que sobre todo que hicieran el ejercicio siempre de imaginarse a la persona a la que van a escribir delante. ¿Por qué? Porque por alguna razón, cuando nos ponemos a escribir, toda nuestra gracia, toda nuestra tranquilidad, nuestra simpleza desaparece y yo qué sé, nos volvemos como si tuviéramos que hacer frases súper elaboradas, súper todo rocambolesco y muchas veces no nos comunicamos así con las personas delante, ¿no? Pero cuando nos sentamos delante del ordenador perdemos toda la gracia. Yo lo que hacía mucho al principio es que me imaginaba siempre un amigo con el que tengo mucha confianza y muchas veces nos íbamos a tomar algo, pues me imaginaba sentado en el bar tomándome una cerveza, charlando con él tranquilamente sobre el tema, ¿no? Yo pensaba, vale, se lo estoy explicando así, ahora quiero más o menos llevarme esto mismo al texto, intentar llevarte la forma en la que lo comunicarías hablando al papel, intentar ser lo más natural posible, lo más simple posible y oye, que si párrafos cortos, frases sencillas de sujeto, verbo, predicado y olvidándonos de frases kilométricas. No, todo lo más simple posible, porque al final es lo que va a hacer que la gente lo lea y no le parezca algo demasiado ahí ido de la olla. Qué bueno. Me gustó también mucho, Carmelo, un post que pusiste, creo que fue ayer o antes de ayer, que hablabas sobre el SEO, ¿no? Y decías, no, sí, porque cuando hablas con un cliente, bueno, resumiendo, que cuando hablas con un cliente le vendes, ¿no? Oye, pues quiero que te posiciones, quiero que estés como primero posicionamiento, ¿no? Y realmente muchas veces el cliente, pues a lo mejor no quiere eso, quiere ventas. Entonces, me gusta también añadir, ¿no? Pues ese tip que diste ahí, que es verdad, ¿no? Enfocarse en... Sí, ¿no? Lo de rizar el rizo era, ¿no? Sí, justo. Sí, pues es que eso al final es un poco, ¿no? Yo, mira, que no lo he dicho, pero como consejo, cuando escribo algún copy intento buscar una regla que yo utilizo que la llamo la regla de los 5 porqués. Y es preguntarme 5 veces por qué el cliente quiere esto. Por ejemplo, imagínate que ahora una mujer de 40 años quiere comprarse una licuadora para hacerse zumos. Entonces dirías, ¿por qué? Bueno, pues porque quiere hacerse zumos. Vale, pero ¿por qué quiere hacerse zumos? Bueno, a lo mejor es porque piensa que no se está cuidando, tal, no sé qué, y a lo mejor acabas llegando quiere verse más joven o quiere estar más sana o cualquier cosa, ¿no? Que es algo muy diferente a simplemente dar el mensaje de, oye, cómprate esta licuadora para hacerte zumos, oye, quieres estar más sana y quieres verte más guapa o lo que sea, ¿no? Pues es como el ir rizando el rizo para llegar hasta ese punto. Y se lo digo sobre todo a la gente de SEO porque siempre vende lo de aparece el primero en Google y es, sí, pero la gente quiere aparecer el primero para conseguir algo, ¿no? Entonces, no digo que haya que quitarlo de aparecer el primero, pero oye, vamos a intentar ir un poquito más allá. Aparece el primero y yo qué sé, consigue más ventas, la visibilidad, lo que sea, ¿no? Pero para al final es lo que, porque tú y yo sí que lo entendemos, pero yo qué sé, ahora si mi madre se abre un negocio y le digo, oye, no, tienes que usar SEO para esto, y si tiene una frutería que acaba de pasar online, imagínate, pues va a decir, SEO, primero, Google, ¿cómo va esto? ¿No? Entonces, al final todo se resume a intentar hablar un poco más el idioma de la gente normal, que nosotros pensamos que todos nos entienden, pero yo digo a mis amigos, nada, estoy redactando un CTA y me dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Y va un poco por ahí. Me suena. Qué bueno. Jo, Carmelo, pues no te quiero robar más tiempo. Ha sido un placer hablar contigo, que nos contases un poco más sobre tu trabajo, sobre el copywriting en general. Así que 1000 millones de gracias. De nuevo, oye, a todos los que nos estáis viendo, ir a seguir a Carmelo, os dejaré sus redes sociales, tanto por aquí, bueno, debajo de él, como aquí en la cajita de descripción. Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Dios.